A ver, vamos. Ah, sí, acá quedó pendiente. Primero. Buenos días, presidenta. Buenos días. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. En torno a estas ferias del empleo que se han estado realizando, ¿hay alguna tendencia hacia determinadas áreas donde sea una mayor solicitud y también así si los jóvenes también buscan determinadas áreas de trabajo y aproximadamente cuántas son las empresas que están uniéndose a estas ferias y a este trabajo? Sí, bien, las ferias evidentemente recogen las vacantes que están en todas las regiones y entidades federativas del país. Pues como saben también, muy buena parte de la economía nacional se desarrolla en el sector servicios, muchas de estas vacantes pues evidentemente radicadas en ello, pero decirles que hay de todo en general, desde cocina hasta ingeniería, como también el propio, no sé, carpintería, en fin, pues es cuestión de que quienes estén interesados en buscar una vacante de trabajo lo puedan hacer a partir de también el portal y también enterarse de cuáles son pues todo el abanico que se tiene. Se está trabajando de la mano con todas las cámaras y con muchas empresas, se tiene en realidad un trabajo muy sólido con todas y todos ellos. Ahora justamente en el marco de la estrategia del Plan México se ha reforzado la estrategia para que con el Consejo Coordinador Empresarial y con diversos otros mecanismos y organismos empresariales se haga el que puedan facilitar la información sobre las vacantes. Le estamos haciendo un esfuerzo también extraordinario en el marco de esta estrategia porque ahora se puso en disposición cerca de 100,000 vacantes que anteriormente pues no se tenían y que ahora justamente lo que queremos es que quienes estén interesados puedan conocerlas tanto a través de las ferias como también del portal del empleo. Y en general pues los jóvenes también atienden a estas convocatorias, no solamente cuentan con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como ya lo mencioné, sino también a las ferias del Servicio Nacional de Empleo. De hecho, tenemos una estrategia muy importante y estrecha entre instituciones, en donde los jóvenes, yo hablaba de 7 de cada 10 jóvenes que logran colocarse a través de su participación en el programa. Cuando no es así el caso, pues lo que hacemos es también ofertarles a los jóvenes que todavía siguen buscando trabajo, pues la bolsa de empleo que se tiene del Servicio Nacional de Empleo y con ello pues también fortalecer su incorporación a un trabajo formal. Muchas gracias. ¿Hay alguna tendencia de personas de edad, alguna tendencia en torno a edad que busquen mayor empleo? Bueno, comentarles, tenemos primero 3 grandes jornadas, como ya mencioné. La primera se hace en el marco del Día Internacional de la Mujer, esto es en el mes de marzo. Ahí se da un especial énfasis a la atención de las mujeres buscadoras de empleo y sin embargo se atiende a todas y todos. Tenemos una segunda jornada que es la de agosto en el marco del Día Internacional de la Juventud. Ahí justamente pues se da una promoción y con ello también búsqueda de incorporar la mayor cantidad de jóvenes y también reitero, se atiende a todas y todos de igual manera. Y en octubre a las personas que tienen mayores dificultades para incorporación en el trabajo, con sectores vulnerables, hablamos de mujeres, también incluso propios jóvenes y personas con discapacidad. Ahora, por instrucciones de nuestra presidenta, vamos a hacer una cuarta jornada, que en este caso estaría en el marco también de las diversidades, esto para el mes de junio, y con ello pues estaremos haciendo un reforzamiento de la propia estrategia de incorporación de los sectores más vulnerables en el país. Sí, por supuesto, también invitados a que puedan buscar las vacantes que se están estableciendo. Muchas empresas registradas justamente a través de pues, un trabajo de sensibilización, de hablar con ellos, han respondido de manera muy positiva, en donde han abierto vacantes para que las personas que tengan mayores dificultades justamente de incorporación lo puedan hacer. El Servicio Nacional de Empleo es una herramienta en ese sentido que les permite a estos sectores que puedan encontrar estos espacios que pues de alguna u otra manera no pudieran en otro tipo de promoción de vacantes de trabajo. Muchísimas gracias, secretario. Y bueno, cambiando de tema, presidenta, pues ayer se envió al Senado la ley de competencia económica,
COFESE. Saber si ya sabe quiénes van a quedar al frente, si en algún momento dado estas personas que queden al frente va a ser un equipo, un grupo paritario y saber exactamente cuáles son las comisiones, las encomiendas que va a tener este equipo que quede. Recuerden que hace, no recuerdo la fecha, a ver si me la dan, se cambió la Constitución para que desaparecieran los llamados organismos autónomos. Estos organismos autónomos se crearon pues en el periodo neoliberal y asumieron funciones con independencia técnica, autonomía de todo tipo, funciones de competencia entre las empresas para evitar monopolios, el llamado IFT, que tenía que ver, porque ya pasó la Constitución, con las telecomunicaciones, el INAI y otros organismos, que ya la Constitución se reformó y desaparecieron. En el caso de la competencia económica, y también incorporando ahí a telecomunicaciones, se va a crear un nuevo organismo que tiene autonomía técnica. Ese organismo es el organismo antimonopolio. Va a estar constituido por personalidades que vamos a enviar desde el Ejecutivo al Senado de la República para que sean aprobados. Y ahí, con independencia técnica, van a definir si, por ejemplo, un banco se quiere fusionar con otro, lo que antes hacía la COFESE, incurrirán en prácticas monopólicas o no. Y tienen pues todo el análisis técnico para poder definir y que no se concentre algún sector económico en una sola persona moral, en una sola empresa. Entonces, ahora se envió, igual que la de telecomunicaciones, y en su momento, vamos a ver cuántos periodos extraordinarios se requieren, ahorita paso a explicar eso. Se enviarán a los perfiles de las personas que van a estar ahí y que van a tener esta atribución. Se reduce de manera muy importante el número de personas que trabajaban tanto en el IFT como en la COFESE, porque algunas pues, no era necesaria tanto personal, pero van a seguir cumpliendo con autonomía técnica estas funciones. Está hoy en el Senado de la República ambas leyes. Ahora, por todo este lío que se ha armado de la de telecomunicaciones, es una ley que viene trabajándose desde hace meses. Se le incorporó recientemente el artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política, ideológica en nuestro país. Ese artículo se le acaba de incorporar, pero la ley venía trabajándose desde hace tiempo. Al desaparecer el organismo autónomo, pues entonces las atribuciones de ese organismo se separan, una parte en la agencia digital y otra parte en el nuevo organismo antimonopolio. Así queda, además del nuevo artículo. Ahora, hay mucha discusión sobre este tema. Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas digitales. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos.
se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando o cuando alguna otra entidad. De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces, ese artículo en particular, pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley, no. Si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, y menos lo que se publique en plataformas digitales. Sobre ese artículo que han armado un escándalo tremendo. Entonces, quitamos ese artículo del tema, era coadyuvante de otras instituciones del gobierno de México, pero si hay alguna duda de que vamos a censurar, que se elimine, no hay ningún problema, o que se modifique la redacción, se lo dejamos ahí a los senadores. En lo que tiene que ver con las atribuciones que recupera el Estado mexicano, ahí sí, ayer lo comentábamos con la Secretaría de Gobernación, y hay dudas, pues que se abra la discusión en el Senado, no tienen por qué aprobarse el martes, que se abra la discusión. La CIRT, por ejemplo, pues tiene dudas, pues que ahí en el Senado se planteen, que vaya Pepe Merino a exponer, que vayan expertos que ayudaron a hacer esta ley a exponer de por qué es fundamental la recuperación de atribuciones para el Estado mexicano y que se abra la discusión, no se trata de imponer nada. Lo que sí es que ya no va a regresar lo que existía antes, es un nuevo esquema que no tiene nada que ver tampoco con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones. Y si se puede mejorar, que se mejore, pero no vamos a regresar a lo que existía antes. Entonces, para que quede claro, el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, entonces o que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema porque ese no es el centro de la ley. Y sobre la discusión de cómo se recuperan atribuciones en la agencia y qué atribuciones quedan en el nuevo organismo de competencia, pues que abra la discusión el Senado y que en todo caso se llame a una extraordinaria en junio, mayo, para que pueda aprobarse. Se cierra el periodo de sesiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados el 30 de abril, es miércoles, ¿no? Entonces, para que no se diga que estamos ahí imponiendo y que se abra la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos en el marco de lo que se presentó y que una vez que esté clara la orientación de esta ley, pues que se llame a un periodo extraordinario, que podría ser en mayo. Okay. De todas maneras, recuerden que nosotros queremos enviar varias leyes antes de que entre el nuevo Poder Judicial, porque es indispensable, porque la reforma constitucional reduce los tiempos de resolución del Poder Judicial en varios temas. Para que se pueda cumplir la Constitución tienen que modificarse varias leyes procedimentales, incluida la Ley de Amparo. Entonces se va a presentar las propuestas para la discusión y antes de septiembre tienen que aprobarse para que el nuevo Poder Judicial pues entre ya con todas las modificaciones reglamentarias que se quieran. ¿Sí se entendió? Sí, sí. Bueno. Pues pueden ser 2 extraordinarios, 3 extraordinarios,
De todas maneras, del 30 de abril al 1 de septiembre, pues hay mucho tiempo, ¿no? Okay. Entonces, si es necesario, pues hablaríamos con el Congreso para que pudieran abrirse estos periodos extraordinarios, para que no tenga que aprobarse el martes las dos leyes que enviamos y que se abra un periodo de conocimiento de cuál es el sentido de lo que estamos planteando, qué atribuciones se quieren recuperar, qué queda en el organismo de competencia, y este artículo pues que no sea el centro de la discusión, porque nuestro objetivo nunca ha sido ser o censurar absolutamente a nadie, al contrario, nosotros siempre hemos profesado, creído y promovido la libertad de expresión. Que pues también hablando de leyes, hace, si no me equivoco, hace 2 días también se aprobó la ley de armas en la Cámara de Diputados. Después de esta aprobación, trascendió en muchos medios que en diferentes dependencias, como Pemex, como CFE, que iban a poder portar armas. Entonces, no sé si nos pudiera también explicar un poco. Porque son las áreas de competencia que tienen que ver con seguridad y que están vinculadas con la Guardia Nacional o con la Sedena o con la Marina o con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no hay más que eso. Y se amplían sanciones en esa ley. Una parte muy importante es que la ley anterior ya tenía muchísimo tiempo. Ahora hay nuevo armamento, incluso armas que se pueden fabricar con impresoras de 3D. Sí, en tercera dimensión. Y esas no estaban catalogadas o tipificadas en la antigua ley. Entonces, pues tienen que estar catalogadas, tipificadas, porque están prohibidas. Entonces, eso queda establecido en la nueva ley, entre otras cosas. Y mayores sanciones también a la aportación de armas de fuego. Muchísimas gracias, doctora. Y en cuanto a el pago de los fideicomisos de la Suprema Corte, ¿cómo va este tema? Pues ya está en la tesorería ese recurso. La Corte dijo que no había atribuciones, pero la Constitución, la reforma constitucional es muy clara de que ese recurso de los fideicomisos tiene que pasarse a la tesorería, y como lo he dicho, son cerca de 16,000 millones de pesos. Aquí ya vamos a presentar exactamente en qué se va a usar, y la mayoría va para el ISSSTE, para mejorar el servicio de salud del ISSSTE, para contratar médicos, para contratar personal de salud, para mejorar las instalaciones, para tener los equipos que se requieren, porque el ISSSTE pues fue de las instituciones que en el periodo neoliberal se abandonaron más y se privatizaron más. Entonces, este recurso pues va para que los trabajadores del Estado, incluidos los del Poder Judicial de la Federación, puedan tener acceso a un sistema de salud más digno. Pero ya están en la tesorería esos recursos. La Corte dijo que no había atribuciones para mandarlo por parte de Nafinsa a la tesorería, pero la Constitución lo dice con toda claridad, no hay ninguna duda. Una parte, recuerden, cerca de 800 millones fueron al Instituto Nacional Electoral para ampliar el número de casillas para la votación del Poder Judicial. Y la otra, aquí vamos a presentar ya con detalle en qué va a ser utilizado este recurso, para que haya toda la transparencia. Muchísimas gracias, doctora. Ya nada más preguntarle si va a… bueno, sabemos que usted no va al Vaticano, pero si ya firmó, si usted va a firmar el libro de condolencias que la Nunciatura Apostólica dio a conocer, o lo va a firmar la secretaria Rosa Isela. Gracias. ¿Va a estar aquí esa parte? O sea, ¿el libro va a estar el libro, aquí? Sí, el libro se dio de manera digital, lo dio a conocer la Nunciatura, se dio a conocer de manera digital, y
bueno, dentro de las actividades que tiene pues la Iglesia Católica es una Les voy a una poner misa. un video Ajá. inédito del Papa Francisco. Ay, sí. Me lo envió una persona a los mexicanos y a las mexicanas. Tenía mis dudas porque tiene una parte religiosa, pero la parte final es muy bonita. Entonces, este va pues al Papa Francisco y al pueblo de México y particularmente a las y los católicos, a ver si nos lo ponen. Una vez estuve en México, 2 veces viajé a México. Una vez como papa, otra vez antes de un congreso. Y cuando estuve como papa, la cosa que más me acuerdo fue cuando estuve sentado mirando la Guadalupana. Y se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar, no me di cuenta. Ustedes mexicanos tienen una gran suerte. La señora, la Guadalupana, la madre del Dios por quien se vive. No lo olviden. Recurran a ella. Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios, sigan siendo guadalupanos. Que Dios los bendiga. Para todos. Muchas gracias. Adelante. Doctora. Gracias, buenos días, Presidenta. Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. Bueno, usted en una de sus giras por Ciudad Juárez fue muy sensible. Llegó a un salón donde había aproximadamente 600 mujeres trabajadoras de las maquilas y las saludó una por una. Fue impresionante, se llevó mucho tiempo, pero las escuchó a cada una de ellas. Derivado de eso, pues se logró ya la formación de estos centros de educación y cuidados infantiles que próximamente van a ser pues iniciadas ya sus obras en terrenos donados por el municipio. Y pues preguntarle a usted si va a asistir a la colocación de la primera piedra, que va a ser me parece que el 30 de abril de este mes. Sí. No voy a poder asistir a Ciudad Juárez, pero pues ahí va a estar obviamente Zoe y el equipo. Ya lo he presentado varias veces Zoe aquí, pero estos centros tienen muchas virtudes. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene sus guarderías. Mis hijos fueron a guardería del IMSS. Son de las mejores guarderías del país. Durante todo el periodo neoliberal, lo que se hizo fue privatizar las guarderías. ¿Qué quiere decir esto? De que en vez de que fueran trabajadoras y trabajadores adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, las concesionaron a terceros. Y los terceros pues eran quienes daban el servicio, pues este derecho para las mujeres. Después vinieron las famosas estancias infantiles, que fue todavía una concesión mayor de las guarderías del Seguro Social, pues con la tragedia que conocemos de la guardería ABC, porque se prestó a mucha corrupción, de que sin cumplir con los requisitos necesarios, pues se concesionaba a los amigos, a los conocidos, y no se cumplía pues las condiciones que se requieren para que los niños o niñas, los infantes, las infancias, puedan estar en un lugar de cuidados. ¿Qué hizo Zoe? Que fue una de las ideas que estuvimos platicando, cómo recuperar. Se trabajó con el sindicato del IMSS para poder hacer un nuevo modelo. Por supuesto, el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también con el sindicato para generar nuevas trabajadores dentro del IMSS
que pudieran recuperar el servicio directamente por el IMSS sin privatizarlo. Entonces, ¿por qué era necesario trabajar con el sindicato? Porque hay nuevas figuras que se están formando, educadoras y otras profesionistas que son necesarias en un centro como estos. Ya no le llamamos guarderías, porque guardería pues es una forma de decir que guardas a un bebé. No, es un centro de educación y de cuidado, porque ahora hay mucho desarrollo en donde se sabe que si los bebés desde los primeros meses son estimulados de distinta forma, pues pueden desarrollar más sus capacidades. Entonces se hace un modelo arquitectónico nuevo, nuevas figuras de cuidado educativas, y se hace este nuevo modelo de centro de educación y cuidado infantil que lo otorga directamente los trabajadores del IMSS, las y los trabajadores del IMSS. Van a ser 8 por lo menos en Ciudad Juárez y van a ser al menos 200 durante todo el sexenio en todo el país. Y particularmente vamos con mujeres de la maquila, empezando por Juárez, y también estamos muy interesados en los jornaleros agrícolas, las jornaleras agrícolas, que es un sector muy vulnerable de nuestro país, donde ya también Marat está trabajando para garantizar que tengan seguro social, que ganan al menos el salario mínimo, que trabajen las horas que tienen que trabajar. Entonces esos son los ESIS, y el 30 de abril, Día del Niño y la Niña, recuerden que es el niño y la niña, o Día de la Niñez, inicia ya la construcción. Estos serían… Ahora, hay algo muy importante, porque uno diría, bueno, es solo para los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. No, los estados pueden hacer un convenio con el IMSS, en particular los DIF, y pueden decir, a ver, puede recibir a estas personas, y el DIF o el gobierno del estado le pagaría al Seguro Social lo que correspondería a los niños y niñas de familias que no están afiliadas al Seguro Social. Depende de los convenios que se puedan hacer con cada estado. En el caso de Ciudad Juárez es así, es para familias, para mujeres que están afiliadas y que no están afiliadas, porque ya se firmó con el DIF del municipio. Es de manufactura mexicana, ideado específicamente Sí, desde un inicio por mexicanos. sí, ¿Puede exactamente. tener el sello hecho en México? Bueno, no sé, porque está hecho en México, está vinculado con manufactura, pero puede ser, de acuerdo. En servicios también, Sí, son productos también, y servicios. es cierto, de acuerdo. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es acerca de una carretera que se encuentra entre Tijuana y Rosarito, se le llama Boulevard 2000. Este bulevar pues ha tenido muchos problemas por cuestiones de que de un inicio no fue bien planificado, ha habido muchos accidentes y se ha tratado de modificar algunas curvas, algunos tramos, pero han costado mucho. Lamentablemente creo que no le queda otra al gobierno de Baja California que concesionar este bulevar, y la gente está muy descontento porque pues es una carretera que siempre fue gratuita, no era necesario, y si ahora se concesiona, pues yo creo que los que van a tener pues la posibilidad de cobrar se van a hacer multimillonarios, porque son 80,000 cruces de vehículos al día por ese lugar, por esa carretera. Se calcula que sean unos 60 pesos por vehículo, y por tractocamiones pues, mucho más alto. Entonces, pues ahí yo creo que no podría hacer la Federación algo para que no suceda esto. Sí, lo platiqué, no sé si sea esta parte de Rosarito a Tijuana. La gobernadora tiene una propuesta para una ampliación de un camino, pero lo que me platica la gobernadora es que no pagarían todos, sino nada más el transporte de carga principalmente. Entonces vamos a averiguar bien cómo está el proyecto y con gusto lo comentamos. Muchas gracias. Y ya para finalizar, pues debido a la caída del precio del petróleo, la OPEP ha
hecho una sobreproducción y entonces baja el petróleo. En este caso, ¿habría algún impacto positivo o negativo en el presupuesto de? Está considerado la posibilidad de la baja. Hay ahí pues una especie de seguro, digamos, frente a una caída mayor del precio del petróleo. Entonces, y el precio del petróleo, a ver, pregúntale a Hacienda, no me acuerdo exactamente el precio del petróleo que se puso en el presupuesto de egresos de la Federación, en la ley de ingresos, pero hasta el momento no tenemos ningún problema y hay mecanismos que se usan desde hace mucho tiempo para evitar que impacte en el presupuesto una caída mayor del precio del petróleo. Y ya por último. Por cierto, también el INEGI acaba de sacar el indicador, el IGAE, que es el indicador más oportuno en la actividad económica para febrero y crece 1% para el mes de febrero. Entonces, es un buen número y va a crecer porque ahí, por ejemplo, está todavía la construcción no se encausa como se va a encauzar, ya inició su encauzamiento, tanto de obras públicas como privadas. Pues la vivienda apenas está tomando su curso y las obras públicas pues van a iniciar prácticamente todas en junio. Ya iniciaron algunas, van a iniciar en junio. Por cierto, aprovecho para decirles que el sábado damos el banderazo de salida del tren a Progreso, del tren Maya de carga que va de la línea actual hasta Progreso en Yucatán. Y el domingo, este fin de semana ahora nos vamos a Cancún, luego vamos a estar en Yucatán y después, Quintana Roo, Yucatán y luego Campeche. Y regresando de Campeche el domingo vamos a Querétaro, porque vamos a dar también el banderazo de salida del tren México-Querétaro, que ya inicia su construcción a cargo de la Sedena. Entonces es un buen indicador y además pues con la construcción pues va a crecer todavía más en los siguientes meses. Sobre lo de Progreso, precisamente ya se está haciendo una inversión de aproximadamente 8,000 millones de pesos por parte del gobierno de Yucatán. Esta construcción de puerto de altura, más o menos, ¿cómo sería usted? Pues ahí esténse pendientes porque mañana vamos a Progreso con el almirante ahí nos va a dar toda la explicación porque ya inició el dragado para que tenga todavía más altura el puerto de Progreso y de ahí nos vamos al banderazo de salida del tren. Entonces, uno es con la Marina y otro es con la Sedena. Muchas gracias. Sobre jóvenes. Sí, Presidenta, buenos días. Máximo Allende para El Soberano. Siempre es satisfactorio poder compartir que un servidor fue egresado de la primera generación del programa. En aquellos días se pagaba 3,600 pesos, era el equivalente a un salario mínimo. Y en ese sentido preguntarle al secretario, aprovechando, ¿qué mecanismos de verificación hay ahora para, pues que la Secretaría corrobore que el joven está, pues digamos, en condiciones del espacio de trabajo al que se inscribió? Y decía hace un momento que si no logran encontrar empleo, que el rango, 7 de cada 10 es un buen rango, pero ¿qué pasa con esos jóvenes que no logran conseguir empleo, que no logran vincularse al centro de trabajo donde hicieron su capacitación? Bien, pues el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que pueda participar tanto un joven como un centro de trabajo, pasa por un proceso pues simplemente primero de revisión y de aceptación de los documentos que se presentan como parte de los requisitos de las reglas de operación. En caso de los centros de trabajo que participan en el programa, sí comentarles que para que puedan participar, pues primero entregan su debida documentación y posteriormente se hace una visita para que con ellos se constate que el centro de trabajo pues tiene todos los requisitos y los espacios suficientes que está solicitando para el cumplimiento de la capacitación a cabalidad. Posteriormente a los jóvenes también se les vuelve a convocar una vez iniciada su capacitación
primero para la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar, que es el método de pago mediante el cual se les hace justamente el depósito del salario mínimo. Por la otra también le llamamos oficinas móviles de seguimiento, que son convocatorias que se les hace a los jóvenes de manera periódica para nuevamente pues, poder dar seguimiento a la capacitación que se está dando dentro de su centro de trabajo. Y de igual manera siguen las visitas de supervisión en los centros de trabajo, que es pues una suerte de inspección que hace un servidor público por parte del programa, en donde se vuelve a visitar al centro de trabajo y dándole seguimiento al cumplimiento de ello. Además, se deben de presentar mensualmente las evaluaciones por parte de los tutores a los jóvenes en seguimiento de las mismas, y se tiene siempre pues abierta la comunicación con los jóvenes en caso de que se presente pues algún señalamiento que tenga que ser atendido por parte de las autoridades en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y en ese sentido, pues bueno, se ha tenido una muy buena experiencia porque pues no solamente a los jóvenes se les da el acompañamiento en la capacitación, sino también pues en los diversos medios de comunicación por parte del programa. Es un segmento poblacional muy dinámico, tienen acceso por lo regular a celulares, a redes sociales. En general, eso permite que tengamos una posibilidad de atención de manera mucho más directa. Y como ya mencionaba también en el caso de los jóvenes, decirles que es un problema en el mundo el tema del empleo en la juventud. Ustedes sabrán seguramente pues en la propia juventud una de las mayores dificultades es la incorporación al trabajo por falta de experiencia laboral, y esto es pues un círculo vicioso. A la falta de experiencia laboral pues no se le permite tener un trabajo, y al no haber tenido un trabajo pues no generas experiencia laboral. El programa lo que permite justamente es, a través de este año de posibilidad de capacitación, es revertir o interrumpir este círculo vicioso, y por eso los jóvenes que participan tienen el triple de tasa de empleabilidad de lo que sería un joven buscando por su propia cuenta un trabajo. En ese sentido, por eso el 7 de cada 10 jóvenes que logran, respecto a lo que es por lo regular el promedio, 2 de cada 10 de los que buscan por su propia cuenta que encuentran un trabajo. Y lo que hacemos es pues repasar varias de los mecanismos que tenemos. Muchos de los jóvenes Construyendo el Futuro que terminan su capacitación, como bien ya digo, encuentran un empleo o ocupación productiva. Algunos otros también empiezan emprendimientos, y también otro universo incluso se reincorpora al estudio, porque ya teniendo un apoyo económico, pues incluso les da la oportunidad de haber ahorrado y regresar a los estudios, culminarlos, o incluso reincorporarse cuando fueron interrumpidos. Entonces, también con el Servicio Nacional de Empleo pues damos esta segunda oportunidad a los jóvenes. Cuando vemos que no han o nos reportan que no tienen un trabajo, pues los buscamos y les damos atención personalizada para que con ello pues puedan seguir teniendo la oportunidad de encontrarlo. Gracias, Presidenta. Justamente en el caso de un servidor tuve la oportunidad de vincularme a una organización, de una agencia de cooperación internacional, y fue gracias al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque a veces solo se hace falta un empujoncito para que podamos arrancar nuestra vida profesional. Ahora, por otro lado, Presidenta, si me permite hacerle un planteamiento sobre el INE. En días recientes, una candidata, en el marco del proceso actual electoral, consultó al INE la posibilidad de que sindicatos pudieran organizar foros con las candidaturas, con las diversas candidaturas que contienen en este proceso. La respuesta del INE pues fue una resolución que ha generado más dudas que certezas, porque dio luz verde a dichos foros, pero condicionó su realización a que se garantice la participación de al menos la mitad de las personas registradas. Pues esta exigencia ha sido calificado de inviable, porque es el mismo INE el que se ha excusado de realizar este tipo de foros, de encuentros, de debates, derivado pues sí de las dificultades, han argumentado, de organización, las dificultades técnicas y las condiciones logísticas. Es lo que resolvió el INE para no organizar debates al interior del instituto. El pasado miércoles, Tereso Medina, dirigente del CTM, impugnó esta resolución ante el Tribunal Electoral y argumentó que se vulnera la libertad sindical
y se desincentiva la participación de los trabajadores en este proceso electoral pues inédito en el país. Al respecto, preguntarle, Presidenta, ¿considera usted que los sindicatos deben de tener la posibilidad de promover entre las y los trabajadores información sobre el proceso de transformación del Poder Judicial y, bueno, fomentar la participación, eso sí, sin coacción, pero sí fomentar la participación al interior de los mismos? Sí, pues ya lo contestó el INE, ¿no? Yo creo que es importante que haya debates, que se conozca a los candidatos, a las candidatas. Debería ser abierto a que se pudieran realizar estos debates. Ahora, lo que sí no puede haber es coacción del voto, eso sí no, de eso estamos totalmente en contra, de que a través de los sindicatos se oriente a los trabajadores a votar por una, por otra persona, ¿no? Que es libre, el voto es libre y secreto. Entonces, pero que haya debates está bien, pues que se abran los espacios para los debates de los candidatos, las candidatas, para que la gente esté más informada de por quién votar. O sea, que sí los sindicatos pudieran organizar estos debates. Pues ya lo dijo el INE y los sindicatos y otras instituciones que puedan abrir el debate de quienes van a participar. Yo he visto que van a candidatos, candidatas, lo veo en las redes, van a asambleas en un auditorio estudiantil, de académicos, al aire libre, de sindicatos, a presentarse, a decir cuáles son sus propuestas. Pues si ahí también se da un debate entre uno y otro, pues también está bien que se conozca qué es lo que tiene que ofrecer cada uno en el Poder Judicial. Muy bien. Y por último, Presidenta, hablando justamente del INE, es Edmundo Jacobo quien denunció en Carmen Aristegui, en el programa de Carmen Aristegui, la anómala, así lo calificó, participación del pueblo como observadores electorales. El ahora dirigente de Somos MX, o antes Marea Rosa, afirma que en el proceso electoral 2024 se registraron como observadores electorales 34,000 personas y tildó de irregular que en la elección judicial ahora haya más de 170,000 personas y más de 212 organizaciones registradas como observadoras. El también orador de la Marea Rosa, Lorenzo Córdoba, afirmó que podría tratarse de un esfuerzo, y cito, de fraude electoral por parte de los partidos políticos y candidatos para incidir en el resultado en el marco del día de la elección. Y días antes también, el orador de la Marea Rosa ha dicho que pues el pueblo no sabrá cómo votar o simplemente no le interesa la elección judicial. ¿Usted qué opina, Presidente? Es que no conozco mucho los argumentos que usaron. O sea, ¿por qué un observador va a promover un fraude? Pues es al revés, ¿no? Los observadores están para garantizar que el desarrollo de la elección sea transparente. Normalmente en una elección, pues, ¿quiénes son, además, obviamente, los candidatos? De acuerdo con la Constitución y con las leyes electorales, ¿quién postula a los candidatos? Puede haber candidatos independientes que no tengan partido político, pero normalmente los postulan los partidos políticos. Por la historia de fraudes electorales en nuestro país, desde las primeras reformas electorales, se planteó que hubiera representantes de casilla de los partidos políticos para evitar que hubiera fraude electoral. De ahí viene la representación de terceros, que no tiene que ver directamente a los funcionarios de casilla, que en México pues son voluntarios. Pero podemos hacer la historia de cómo en el 88, en el 2006, en el 2012 con la compra de votos, pues, y antes incluso, hay historia de fraudes electorales, todo el argot de fraudes electorales asociado a cómo en su momento el PRI, después el PRIAN, movilizaban a la gente para poder rellenar las casillas, por ejemplo, cómo en el 2006 cambiaron las actas
y las actas no decían lo que realmente había pasado en la casilla. Eso se demostró porque en el 2006 se abrieron un montón de casillas y se demostró que lo que estaba escrito en el acta no era lo que estaba en las boletas. Entonces, por eso hay observadores, pero dentro de la casilla pues hay representantes de los partidos políticos o en todo caso el candidato, si es independiente, para evitar y que haya observadores del proceso fuera de los funcionarios de casilla. Ahora pues no participan los partidos políticos en esta elección, es una elección de personas, los partidos políticos está prohibido que participen. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el INE en similitud? Pues observadores ciudadanos, y que se apunten como observadores ciudadanos las personas que quieran estar en la casilla y garantizar que pues se desarrolla bien la elección, porque hay un momento, aparte de todo el periodo de la elección, en que se cierra pues ya el lugar de votación y empiezan a contar los votos. Entonces el INE decidió que ahora sean ciudadanos los que se quieran apuntar para ser observadores. ¿Qué tiene eso? Que alguien me explique cómo eso está asociado a un fraude. Al revés, pues supuestamente son ciudadanos interesados en observar que se lleve a cabo bien la votación. Entonces, Lorenzo Córdoba está en contra, pues sí. Él estuvo en contra de la reforma al Poder Judicial. Él no cree que el pueblo de México pueda decidir. Él cree que unos cuantos deciden por el pueblo, nosotros no, y el pueblo de México votó abrumadoramente por nosotros, entre otras cosas porque quería reforma al Poder Judicial, porque esa fue parte de nuestra campaña. Entonces, no entiendo por qué dicen que los observadores promueven fraude. Y de que esté en contra, pues sí está en contra. Y pues hay libertad de expresión, lo puede expresar, pero evidentemente no estamos de acuerdo. Y que alguien me explique por qué el tener un observador representa un fraude, pues es todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, el agravio en el marco de la libertad de expresión es para el pueblo, porque el mismo Córdoba, o independientemente de Córdoba, hay otros intelectuales que tildan al pueblo, a los ciudadanos que vamos a salir a votar el 1 de junio, pues de que no, ni sabemos, ni les interesa, dicen estos intelectuales, la conformación del Poder Judicial. O sea, simplemente es tildarnos de ignorantes a los que vamos a salir a votar el 1 de junio. No, y él, pues hay una grabación ahí muy conocida de él hablando con otro funcionario del INE, de cómo se burla de una manera racista, discriminatoria, de quien tendría todo lo contrario en su momento, porque era presidente del INE, garantizar la igualdad, cómo se burla de un indígena que solicita una audiencia con él. Entonces, pues esa persona, pues, ¿cómo va a pensar que un indígena puede votar por el Poder Judicial si es racista? Pues no, pero nosotros pensamos todo lo contrario y afortunadamente la gran mayoría del pueblo de México quiere participar en la definición del Poder Judicial. Y el INE, pues espero que haga un buen trabajo. Hasta ahora ha coordinado y organizado bien la elección. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Quisiera consultarle, hoy en el periódico Excelsior salió un tema, la organización Defensores expuso que los señalamientos de candidatos ligados al crimen organizado representan una amenaza a la relación con Estados Unidos, al estar ligados con grupos que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera grupos terroristas, y que incluso esta organización dijo que presentará pruebas a estos perfiles ligados al INE para tratar de impedir la participación en la contienda. ¿Usted qué opinaría? ¿Qué organización dice? Se llama Defensores. ¿Y de dónde son esos? Es una organización que está investigando este tema. La segunda… Pues nunca había escuchado de esa organización. Además, ayer lo dejamos muy claro. El 99.9999
90% de quienes participan en la elección no tienen ningún problema. Y el 0.01, no sé qué porcentaje sea. Si hay algún problema y hay alguna prueba, pues que se presente a los organismos electorales, a los órganos electorales. Ahora, ¿por qué esta organización no dice nada? Hoy en el gabinete hablaron de otro delincuente que se detuvo en el 2019, un generador de violencia de Baja California Sur, que salió liberado hace unos días. Entonces, ¿por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de el otro delincuente que liberaron vinculado con los bloqueos que se dieron hace unos días en Michoacán? ¿Por qué no hablan de que el Poder Judicial no resuelve casos graves de personas que no cumplen con sus obligaciones en el pago de impuestos? ¿Por qué no hablan de eso? El otro caso ya dijimos, y hay algunos casos, ya hay pruebas, y pues que se presenten, y desde nuestro punto de vista todavía puede actuar la Sala Superior del Poder Judicial. ¿Usted descarta que afecte a la relación con Estados Unidos? ¿De dónde? Usted también plantea que se puede modificar la redacción o eliminar el artículo sobre las plataformas digitales de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. ¿Usted, Presidenta, estaría dispuesta a escuchar a representantes de los medios de comunicación ante las inquietudes o todo tendría que ser en el Legislativo? En el Senado, ya que ahí se defina y ahí puede ir con gusto Ernestina, Pepe Merino, que ayudaron a redactar esta ley, pues a escuchar. A lo que sí es que no se va a regresar a lo que había, lo que se está planteando y además ya fue establecido por la Constitución al eliminar los organismos autónomos, pues es que hay una recuperación de funciones, pero que se explique, que se dialogue, que se vea si hay algún caso en donde hay alguna duda, no solamente que se aclare, sino si todo puede ser perfectible y no se trata de aprobar así a fuerzas todo en un día. Entonces hay que escuchar, siempre hay que escuchar, pero no se va a regresar a lo que había antes. Y tampoco tienen por qué tener preocupación de que vaya a haber un asunto autoritario, de que alguien vaya a hacer algo indebido. No es la intención de la ley, nunca. Entonces, que ahí abra el Senado este espacio de información, debate, perfeccionamiento de la ley, y ahí pueden estar Pepe Merino y algunos otros secretarios del gobierno para poder escuchar, dialogar y perfeccionar en el marco de lo que fue presentado. Sobre el lamentable asesinato de Carmen Morales, la madre buscadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y su hijo, ¿hay alguna información que le hayan dado a usted en el Gabinete de Seguridad sobre las personas que pudieron asesinarla o alguna información sobre la versión de la Fiscalía Estatal que dijo que había indicios que no fue su labor la que originó el ataque, sino que iban por su hijo? Recibí una carta, primero es muy lamentable y nuestra solidaridad a todos los familiares de personas desaparecidas y en particular este trágico acontecimiento. Está hablando la Subsecretaría de Derechos Humanos con la familia, buscándola para poder pues apoyarles en todo lo que requieran, y tiene que investigarse a fondo. No puede haber en un día, no tuvo nada que ver con su labor, que se investigue a fondo. La carta que recibimos, a ver si la tienen por ahí, si me la manda Luisa, o la tienen por ahí. La segunda parte de qué es lo que, porque es una carta que me envían a mí. ¿Sí la tienen? Sino que no la bajen para poder. Por cierto, el precio del petróleo está en 57.8 en la ley de ingresos.
Pero en particular en la carta, les voy a poner la última parte porque nos piden que intervengamos en el caso de Jalisco para que haya justicia. Y vamos a estar atentos y tiene que investigarse realmente a fondo de por qué ocurrió este hecho, si fue por la labor de búsqueda que estaba haciendo o no, pero que sea una investigación a fondo. Y por último, Presidenta, sobre los recientes diálogos que tuvo el diálogo que tuvo con el presidente de Estados, Donald Trump, ¿le hizo ya una invitación formal para que vaya a la Casa Blanca? Y si es así, ¿tiene programada una fecha o sigue analizándolo? Sí, todavía hemos hablado de que sería bueno encontrarnos en persona, pero no hay todavía algo formal y sigue el diálogo. Cuando hace falta, pues hablamos de manera directa, pero hay diálogo el secretario de Hacienda, el secretario de Economía, estamos trabajando sobre los dos temas que nos interesan mucho, que es el tema automotriz y el tema del acero y el aluminio. Sí, continúan las pláticas, no está cerrado nada, sino que seguimos trabajando en esos temas. Le agradezco, Presidenta. Pedimos a la Presidenta que ejerza presión sobre el Estado de Jalisco para que se tomen medidas concretas para prevenir la violencia y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias. Entonces, vamos a estar cerca del colectivo y de la familia y apoyando a la Fiscalía de Jalisco en lo que haga falta. Gracias. Acá. Sí, Ya son 9:07 hoy, nos tenemos que ir pronto porque vamos hasta Quintana Roo. Ajá. Buenos días, Presidenta, y a los integrantes del gabinete y a los compañeros. Demián Duarte, de Sonora Power, Lobos Cadena 7. Presidenta, sobre el tema, aprovechando la presencia del secretario y de la directora de Protección Civil, preguntarles sobre la relevancia que tiene esta Feria Nacional del Empleo en el marco, pues, de lo que se ha presentado el Plan México y la relevancia también desde su punto de vista, Presidenta, de este simulacro en el que vamos a participar el próximo martes todos los mexicanos. La prevención es nuestra fuerza, en el caso de la protección civil y en otros temas también, pero en particular en el caso de la protección civil. Entonces, que todos participemos en los simulacros para saber qué hacer, cómo tenemos que comportarnos, es muy importante. En la ciudad ha ayudado mucho, que es donde vienen los simulacros desde hace tiempo, particularmente el 19 de septiembre, y desde el presidente López Obrador ya se hace también en otra fecha, no solamente el 19 de septiembre. Entonces, son muy importantes para que las familias, los espacios públicos, privados, conozcan qué hacer frente a un caso en particular de sismo. Y bueno, pues ya hablo mucho sobre el programa de 100,000 empleos más, además de lo que ya tiene contemplado la Secretaría del Trabajo. Fíjense, Marat dice 167,000 empleos se han dado a través del Servicio Nacional de Empleo desde que llegamos al gobierno, de octubre a la fecha, y son empleos formales, obviamente. Adicional a lo que normalmente ocurre en el año, pues queremos 100,000 más. Entonces, por eso son las ferias y la promoción del propio portal. Y ahí las empresas privadas se inscriben cuando tienen un puesto, desde un gerente de un lugar de trabajo hasta un oficio o una profesión. Entonces ahí se incorporan, la Secretaría del Trabajo incluso se encarga de hacer entrevistas muchas veces y las ferias pues ya es directamente, físicamente, para que las personas vayan y ahí pues se da la orientación y también los empleadores para que puedan de una vez establecer la relación para la contratación. En el marco de la relación con Estados Unidos, Presidenta, apareció hace unos días un estudio muy interesante de la Universidad de California en Los Ángeles, de la Universidad Luterana de California, donde habla justamente del crecimiento
que tiene la economía de los latinos en Estados Unidos. Usted sabe que los latinos, la gran mayor parte, pues son mexicanos, ¿no? Que viven en los Estados Unidos. Esto habla de datos que son sorprendentes. Mire, creció de 2022 a 2023, que es el dato que está más actualizado, lo que tiene que ver con el tamaño de la economía, de 3.7 a 4.1 billones, es decir, 400 mil millones de dólares más al respecto, con una velocidad pues que podríamos calificar de pasmosa. Crece más rápido la economía de los latinos en Estados Unidos que China, por ejemplo. Y bueno, pues ya los latinos son la quinta economía del mundo, rebasaron a la India, rebasaron a Francia y al Reino Unido. Es evidente, Presidenta, que como se ha dicho reiteradamente en este espacio, bueno, nuestros compatriotas que trabajan en Estados Unidos son gente de bien, que va a trabajar, que busca convivir, que busca integrarse incluso a este país que es los Estados Unidos. Pedirle su opinión sobre el particular. Vamos el lunes a volver a invitar a la compañera que vino. ¿Se acuerdan de una organización en Estados Unidos que hace un trabajo muy importante, cómo ha aumentado la presencia y cómo, si en alguna época había una cantidad importante que todavía existe de trabajadores, de migrantes, compañeros connacionales que están allá y que no tienen documentos, la mayoría ahora tiene documentos de empleo y muchos tienen la doble nacionalidad, de los casi 40 millones de mexicanos en particular y mexicanas que están en los Estados Unidos. Ya la mayoría son de segunda generación, y si son de primera generación o tienen la nacionalidad o tienen lo que le llaman la green card o tienen algún tipo de permiso de trabajo, porque ha disminuido la migración de mexicanos hacia Estados Unidos en los últimos años. Entonces ya es menor, digamos, el porcentaje de personas que no tienen documentos para trabajar allá, pero que generan pues una riqueza enorme para la economía de los Estados Unidos. Entonces vamos a recuperar estos temas en la mañanera y vamos a invitarla la próxima semana para que hable justamente de esto, de cuál es la presencia de las y los mexicanos y las y los latinos en Estados Unidos. Hubo un video que sacó la actriz Salma Hayek hace poco, también muy bueno, la verdad, de reivindicación de todos los latinos que están trabajando en los Estados Unidos y de cómo las y los migrantes van a Estados Unidos por necesidad y que no se les debe criminalizar y que al contrario se debe reconocer ampliamente el trabajo que realizan porque apoyan a nuestra economía enviando remesas, pero sostienen en una buena parte la economía de los Estados Unidos. Sí, en este mismo entorno, nada más que al revés, es decir, la presencia de ciudadanos norteamericanos que viven en México. Pues se estima como en 1 millón. Muchos tampoco tienen documentos, vienen aquí, se quedan, y de muchos niveles económicos, de una diversidad muy grande, sobre todo jóvenes, vienen a México, no solo a la Ciudad de México, sino a muchos estados de la República, porque muchos trabajan a distancia. Entonces, pues México es un lugar maravilloso para vivir. Vienen a México, aquí se les recibe con cariño y desde aquí trabajan. Zonas en la ciudad, por ejemplo, que se caracterizan, pues es en la delegación Cuauhtémoc o en la alcaldía Cuauhtémoc, la Condesa, la Roma y otras, la Juárez, ya también tienen muchísimos jóvenes estadounidenses que vinieron aquí a quedarse y a trabajar. Se estima que es 1,5 millones de norteamericanos que viven en México, algunos de manera legal. Mira, 1,5 millones. Otros sin papeles, como dicen los nómadas digitales. Y sí, México es un país maravilloso. De hecho, prácticamente en todo el país se da este fenómeno. Por ejemplo, en Sonora, ¿no? Hay una colonia muy grande de ciudadanos norteamericanos, en Sinaloa. Y justo también, esto me lleva… Baja California Sur. Por supuesto, y distintos lugares del país. Pero esto me lleva a un suceso que ocurrió en Mazatlán. No sé si usted lo vio, fue muy sonado en redes sociales, de un ciudadano norteamericano que fue y maltrató
a un trabajador, a un obrero mexicano de la construcción, porque no lo dejó comer en la vía pública argumentándole que estaba fuera de su casa, ¿no? Esto propició incluso pues una indignación entre los ciudadanos de Mazatlán, que fueron a manifestarse incluso afuera de la casa del norteamericano, pidiendo respeto para México y para los mexicanos. Ese es el punto, ¿no? Que todos ellos son bienvenidos, con los brazos abiertos, damos la bienvenida a los norteamericanos, pero evidentemente que los mexicanos queremos respeto en nuestro país, para nosotros mismos. En nuestro país y fuera de nuestro país. Y por supuesto, preguntarles su a México y opinión. a los mexicanos se nos respeta. Y actitudes racistas, clasistas, no son aceptadas en México. Bueno, pues nació por ahí un hashtag que dice que todos somos Jorge, porque bueno, el obrero se llama Jorge, ¿no? Entonces, sí, y además nuestra solidaridad con él y a todo mexicano y mexicana, porque no es asunto de extranjeros. Hay muchos mexicanos todavía muy conservadores que tienen actitudes racistas y clasistas, y eso tiene que eliminarse en nuestro país. Todos somos iguales, todas somos iguales. Entonces, y quien viene a visitarnos, pues tiene que respetar a las y a los mexicanos. Sí, Presidenta, sin ánimo de abusar del tiempo, le quiero comentar un par de cosas. Mire, del informe que presentaron de seguridad el pasado martes, llamó mucho la atención, obviamente el 33% de reducción no es asunto menor, es un tercio de la incidencia de homicidio doloso, lo que se logró disminuir prácticamente en los primeros 7 meses de su administración. Me llamó mucho la atención el caso de Sonora en particular, porque pasamos del lugar 7 al lugar 14, es un dato que en muchos casos pasó inadvertido. Y esto coincide mucho con lo que dice la Encuesta Nacional de Seguridad en el Entorno Urbano, la ENSU, que habla justamente de que los 3 centros urbanos de estudio, en este caso Nogales, Hermosillo y Cajeme, de un municipio del que hablamos hace poco aquí, como caso de éxito, lograron disminuir también de manera importante la sensación que tiene el ciudadano de seguridad. Es un tema relevante. Ahora, el asunto es que en Sonora nos queda al parecer un foco rojo, que es el caso de San Luis Río Colorado. En este municipio incluso se decidió hace poco que se iba a establecer una estrategia de mando único. Me han pedido mucho los ciudadanos de San Luis Río Colorado, tengo una relación cercana con esa muy lejana frontera, en términos de que, bueno, pues ellos están preocupados evidentemente por lo que pasa, porque incluso a plena luz del día pues ha habido situaciones muy fuertes, y me piden que le pregunte, Presidenta, que así como, por ejemplo, Omar García Harfuch ha tomado en sus manos de manera directa el tema de Guanajuato o el tema de Culiacán, si es posible que el secretario de Seguridad Pública pueda atender, junto con las autoridades, por supuesto, de Sonora, este tema que tiene que ver con San Luis Río Colorado. Estamos ayudando, el gobernador ha sido un gran trabajo, ¿verdad? Queremos mucho a Alfonso y además trabaja muy bien en Sonora, temas de seguridad y muchos otros temas. Y ahí en San Luis Río Colorado, que estuvimos hace poco porque ahí se va a hacer un hospital que me comprometí en campaña y ya inició su construcción, ahí nos comprometimos, además de ayudar en la seguridad, vamos a hacer un programa para cambiar las luminarias. Tienen luminarias todavía de sodio, de esas luminarias amarillas que había hace tiempo, y vamos a hacer un cambio de luminarias por luminarias LED y a poner senderos seguros en varios lugares, lo cual va a ayudar mucho. Se está haciendo el levantamiento, esperemos que podamos iniciar este año en algunas de las avenidas, y si no, pues ya ponemos todo el recurso para el próximo año. Pero sí se va a ayudar a San Luis Río Colorado. Ahí está pendiente la aduana, por cierto, también. Bueno, por último, Presidenta, mire, se habla mucho de censura y que incluso su gobierno es autoritario y una serie de cosas que obviamente no vienen al caso, ¿no? Aquí todos podemos hacer uso de la palabra publicar, además los contenidos, y es importante eso, ¿no? Porque hablan de que la dictadura, el comunismo y quién sabe qué cosas. El asunto es que hay quienes han encontrado la manera de buscar acallar a los periodistas, a los que estamos aquí en la mañanera, recurriendo a estrategias jurídicas, amenazas, tratan de intimidarnos, precisamente diciéndonos que nos hay van que a demandar. predicar con el ejemplo. Claro, o demandándonos incluso, ¿no? Porque hay quien habla de libertades y es quien pone denuncias contra
los periodistas. Sí, Los buenos periodistas. Y es importante Las decirlo, buenas periodistas. porque este es un espacio en el que hay apertura para las denuncias cuando hay casos de abuso, pero no es un espacio para litigar, y parece que muchos han entendido, me refiero a quienes se sienten afectados cuando hacemos denuncias, justamente que buscan hacer eso, es decir, señalarnos, acusarnos ante jueces, hacer uso de sus influencias, hacer uso de su dinero, además para tratar de intimidarnos y callarnos al final de cuentas. Mire, Presidenta, yo me veo obligado a leer un documento, incluso yo en su momento no mencioné los nombres de las personas, pero me piden que lo haga, ¿no? Entonces, el 7 de febrero pasado hice referencia a un grupo empresarial que se llama Simsa, que opera sobre todo en el área de La Laguna. Este grupo empresarial es propiedad de unos hermanos de nombre Salomón y Nesim Isatafish. Ellos, bueno, pues los están relacionados con un proceso de una persona que sigue presa hasta la fecha, a pesar de que se entregó el expediente aquí a Atención Ciudadana y que, bueno, se buscó ayudarle. Bueno, no ha sido posible porque le han puesto muchas trabas. Se trata del señor, el empresario Arturo Gómez Lara, que sigue en prisión preventiva. Bueno, ellos me están exigiendo, Presidenta, y bueno, lo vamos a hacer en función de que es el derecho de réplica, que le lea un documento en donde, bueno, al final de cuentas buscan desmentir los dichos, y me dicen: en ejercicio de nuestro derecho fundamental de réplica, consagrado en el artículo 6º, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, categóricamente señalamos que son totalmente falsas e imprecisas las manifestaciones realizadas por usted, es decir, yo, Demián Duarte, el 7 de febrero de este año, en el espacio de comunicación social conocido como las Mañaneras del Pueblo. Ello en atención a que nosotros, en lo personal, no hemos instaurado cierto proceso penal en contra de la persona a que se refiere la información sujeta a réplica, lo cual constituye una acusación pública imprecisa y dolosa. Además, porque al margen de lo anterior, es totalmente falso que hayamos realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin alguna prueba y de manera por demás laxa, usted afirmó en la información sujeta a réplica. Como preámbulo, sostenemos que la imputación contenida en la información sujeta a réplica en realidad no corresponde a una sana crítica periodística, tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien constituye la divulgación de información carente de veracidad al no observar los mínimos estándares de rigor informativo, siendo por tanto un fin ilegítimo de su parte para presionar a juzgadores en cierto proceso penal. Al respecto, bueno, pues yo ya cumplí con el derecho de réplica. Lo que sí, Presidenta, pues yo le quiero hacer una anotación, informarle que el expediente, que ya fue presentado aquí oportunamente, de manera completa aquí a Adriana, bueno, pues en ese expediente se exhibe justamente lo que tiene el acta constitutiva y donde participan estos señores, de los cuales pues yo no había querido decir el nombre, me obligan a hacerlo y bueno, pues aquí está la información para su consideración. Muchas gracias. Ya cerramos, Olmaro, porque ya se nos hace tarde.